Capítulo 56 Pájaro azul. Ma-In-Wu. El pensamiento que tuve tan pronto como lo vi, fue que tardaba mucho en llegar. Le había dicho que durmiera y descansara adecuadamente cada vez que nos cruzábamos, pero él había murmurado que estaba bien, y ahora se volvió así. Llamó al 911, no, sería mejor llamar a un sanador. Dejé a Pis y Chirpie, y saqué mi teléfono celular mientras me dirigía hacia Ma-In-Wu. ¿Estás bien? No estás herido en ningún lado por casualidad. Primero que nada, no había olor a sangre. Aún así, existía la posibilidad de que se lesionara cuando colapsó, así que no lo levanté precipitadamente y tomé una poción. Tal vez no había perdido el conocimiento porque Ma-In-Wu dejó escapar un ruido moribundo y volvió un poco la cabeza. Mana. Poción. Entonces fue falta de maná, Eso fue un alivio. Cuando rápidamente saqué una poción de maná y se la di, la tez pálida cobró un poco de vida. Debería traerte un poco de agua. ¿O qué tal estar hospitalizado y descansar unos días? También pensé en meterlo a la fuerza en un hospital. Pero incluso si lo ataba firmemente a una cama, si entraba en la forja, eso era todo. Estoy bien. El consumo de maná fue más de lo que esperaba. Simplemente no tenía suficientes pociones. Ese maldito, estoy bien. Estaba harto de eso hasta la muerte. Apoyé al todavía apático Ma-In-Wu que se movía sin fuerzas y lo senté en el sofá. ¿Comiste? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Me desmayé, así que dormí un poco. Ma-In-Wu respondió bebiendo otra poción de maná. Entonces, ¿estás orgulloso de ti mismo por eso, de que estás sonriendo? No es como si fueras el tipo de herrero que tiene largas jornadas de entrada y salida obligatorias, así que ¿por qué trabajas voluntariamente hasta los huesos? Haz un horario y deja de trabajar a una hora determinada. Y descansa los fines de semana. Bien. Por alguna razón llegó una respuesta obediente a diferencia de lo habitual. Cuando busqué su expresión preguntándome qué tipo de cambio de opinión era sonrió de nuevo. Fue una cara que me dio un déjà vu. Entonces, ¿terminaste lo que estabas haciendo? Sí. Ma-In-Wu, que se había puesto perfectamente bien en algún momento, tal vez porque su recuperación también había mejorado a medida que su rango subía, se levantó de su asiento. Luego sacó un artículo de su inventario. Lo que se reveló fue una hermosa espada. Había un tinte azul suave en la hoja transparente que parecía estar hecha de vidrio. Parecía más una decoración que algo para uso real en combate, pero como elemento, la fuerza que tenía definitivamente no sería débil. Hiciste un arma. Ah, porque el estado básico de un corazón de dragón es una espada. ¿Qué? Y el diseño es de tu preferencia. No sabía de qué estaba hablando. En ese momento apareció un pequeño pájaro con un sonido de chirp. Era un pájaro redondo de plumas azules que era lo suficientemente pequeño como para cubrirse con una mano. Chirp. Esta es su preferencia, chirp. Comprendí aún menos de qué estaba hablando. Reflexivamente tomé la espada que Ma-In-Wu me tendió. Yueunie clase L. Una espada nacida de un señor dragón y de la piedra mágica del gran maestro artesano Salos. Contratista An Yo-Yin. El nombre, ¿por qué era así? Clase L. Disculpa, señor de los dragones, gran maestro artesano. Si era Salos, entonces el material de esa cuenta. Piedra mágica, corazón de dragón. ¿Y qué era esto de contratista? Porque yo, ni siquiera recuerdo haber hecho eso. ¿Por qué un contrato? Esa piedra mágica transparente que me mostraste esa vez, no era de clase SSE. Me vino a la mente cuando vi el cuerpo transparente de la espada. La piedra mágica de rango SS del tipo dragón humano era de un blanco opaco. Sí, era una piedra mágica de rango L. Especialmente, era una piedra mágica con un nombre particular de corazón de dragón de Salos. El rango era más alto que el de una piedra mágica de rango L normal. Wow, eso fue así, vaya, aprendí algo nuevo. Eso, de saltar por encima de los rangos así, me refiero de repente a qué clase L. Es un material con un rango que me es imposible de manejar con mis habilidades actuales, pero Ismual es un elemental que hizo Salos.
Gracias a eso sufrí mucho, pero pude terminarlo. Para otros materiales todavía no puedo manejar bien el rango SS. Aún así, esta vez la competencia aumentó mucho, así que pronto, podré hacer artículos de clase SS de baja calificación. Salos lo convirtió en elemental y también le dio una piedra mágica de clase L. La forja también parecía ser de esa persona, por lo que realmente era un árbol generoso. Será conveniente transformarlo en algo como una pulsera o anillo normalmente. En cualquier caso, no tiene ningún rendimiento como arma aparte de que nunca se romperá. A pesar de que era de clase L, debería intentar cambiarlo por una pulsera por ahora. Tan pronto como pensé eso, se transformó. Pero las dos cadenas transparentes con toneladas de gemas azules colgando de ellas eran asquerosamente elegantes. Esto es un poco. Será como prefiera. Chirp. El pájaro azul aterrizó en el dorso de mi mano e inclinó la cabeza. Estaba hecho de un corazón de dragón, pero ¿por qué era un pájaro? Salos era un dragón azul. Eunie. Chirp. No puede ser un poco más simple. Cuando el pájaro azul pió, solo quedaron las cadenas y las gemas colgantes desaparecieron. No, quedaba una. Pió como si dijera que definitivamente no podía deshacerse de esa al menos. Un anillo. Era un poco, ya sabes, y cuando lo cambié por un collar, apareció un collar de gemas que brillaba de manera súper cegadora. Era un cuervo en lugar de un pájaro azul. O era la preferencia de Salos cuando estaba vivo. Era bien sabido que a los dragones les gustaban las gemas, pero era cierto para los dragones de mundos diferentes. De todos modos, entonces un brazalete era mejor. Su nombre realmente parece el de una persona. No lo mencioné. Ma Yong-woo se explicó a sí mismo diciendo que se decidió por sí solo. Actualmente, solo tiene una habilidad. Es una habilidad de anulación de daño como las anteriores perlas de Salos. Pero no es de un solo uso y es posible ajustar el rango. Cuando está lleno de maná, digamos cuando está completamente cargado, anula todo el daño de clase L durante un tiempo de duración de 1 hora, más o menos, y teóricamente no hay limitación de rango como antes que eran solo 10 minutos. Para cargar el maná consumido debes alimentarlo con piedras mágicas. La cuenta de Salos habría sido algo así como un fragmento de corazón de dragón, así que supuse que el efecto de habilidad sería similar. Pero pensar que anulaba el daño de clase L durante 1 hora y podría reponerse con piedras mágicas. Eso era una estafa. Pero se necesita bastante tiempo para absorber las piedras mágicas y tienen que ser clase S como mínimo, por lo que será mejor usarlas solo cuando sea necesario. Pero las piedras mágicas de clase S no son difíciles de encontrar, y cuánto tiempo se tarda en absorberlas. Si está completamente vacía, alrededor de 1 semana. No es tanto tiempo. Vaya, si un cazador de clase S usa esto. La habilidad no se aplica a menos que sea el contratista. Pensé que podría ser así, y realmente me sentí como si me hubieran salpicado agua fría. Quiero decir, ¿por qué? Ante mis ojos molestos, Ma Yong-woo explicó, rascándose la nuca. Si no hubiera ese tipo de restricción, no habría podido ajustarlo a una clase L. No es de un solo uso, y es mucho más poderoso que un simple blindaje. Dado que no solo anula el daño sobre una cierta cantidad, y no restringe sus movimientos. Su cantidad máxima es ilimitada para clasificarla. Eso era así, pero... no, si se limitara al contratista de todos modos, entonces sería mejor que me lo aplicara a mí. Ya que también tenía resistencia al veneno y a las maldiciones y también la habilidad de duplicar. Fue un artículo realmente bueno. Ahora que el tiempo de duración también había aumentado, debería notificar al líder del gremio Seseon que mi valor había aumentado. Es de crecimiento, por lo que pueden aparecer otras habilidades o efectos a partir de ahora, pero... Ma Yong-woo de repente tenía una cara seria. Seguí su ejemplo y mi expresión se volvió pesada. Hubo algo así como un efecto secundario. El aumento de números enteros. Fue imposible. Incluso si algo es un elemento de clase S, el aumento de estadísticas es un sub porque tiene una habilidad separada, o si es apenas fuera una clase S, se agrega un efecto de aumento de números potenciales.
El aumento de enteros es un poco más para las clases bajas, debo decirlo así. Incluso si son los elementos del mismo rango, si uno tiene un aumento de número enteros, entonces es de baja calidad, o algo así. Creo que es así, ya que no hay elementos en absoluto que tengan un aumento de números enteros a partir de los objetos de clase SS. Es así. No es de extrañar que fuera difícil encontrar elementos de aumento de números enteros de clase S. No había mucha gente que los usara, así que me preguntaba por qué no podía encontrarlos. Estaba un poco triste. Aún así, ¿qué tan bueno es? Quiero decir, una habilidad de anulación de daño es mucho más impresionante. Solo lo pedí por si acaso, pero pensar que harías algo así de perfecto. Además de eso, el material, el tiempo. Cuando la sorpresa por el elemento inesperado se calmó, la sensación de ser conmoción fue impulsada. Al mismo tiempo, el brazalete en mi mano se sentía tan pesado. Realmente fue excesivo. Podrías haberlo vendido o usado. En primer lugar, fue algo que se te dejó a ti. Esto es mucho para mí. Además de eso, hay otras cosas que puedes decir. Mayong-woo cortó firmemente mis palabras. Me estremecí y miré a ese tipo. Era un rostro que estaba orgulloso hasta el punto de que podía salir la luz. Era una expresión y unos ojos muy satisfechos. Cuando vi eso, recordé lo que tenía que decir. Gracias, en verdad. No lo menciones. De verdad, gracias. No hay problema. Mayong-woo, eres el mejor. Eres impresionante. También creo que soy un poco impresionante. Fue realmente difícil. Ahora, descansa mientras trabajas. Por favor. Mayong-woo sonrió mientras asentía con la cabeza. Era una actitud luminosa y ligera que parecía como si se hubiera quitado un gran peso. Aún así, no andes solo. Lo sabes porque lo has usado antes, ¿verdad? Incluso si usa una habilidad de anulación de daños, no hay ningún problema con un nivel de contacto simple. Aunque en primer lugar querías una habilidad de defensa donde el contacto fuera posible, así que es un resultado obvio. Sí lo sé. Sin embargo, dado que podía ser manejado, estaría en un estado en el que sería fácil agarrarme y salir corriendo. Pero no había motivo para que yo anduviera solo y, sobre todo, me gustaba que no hubiera nada que fuera peligroso incluso si entraba descuidadamente en un calabozo. Ahora, Yu-hyun también debería preocuparse menos. Eunhye, cuídame de ahora en adelante. Chirp. Respondió el pájaro azul que había aterrizado en mi muñeca. En ese momento noté a Chirpie que estaba sentado sin comprender lo que sucedía a mis pies. Parecía que había recibido alguna conmoción. ¿Qué era? Se dio cuenta de que la piedra mágica a la que había apuntado se había convertido en un objeto. Chirpie. Chirp. Estaba mirando la pulsera. No, al pájaro. En ese momento, Eunhye aleteó frente a Chirpie. Chirpie, que se había levantado de un salto, pió extrañamente enojado. Chirp. Chirp, chirp, chirp. Chirp, chirp. Y luego, Chirpie comenzó a batir sus pequeñas alas. Persistentemente, hasta el punto de ser lastimoso. El pájaro azul miró a Chirpie siendo así, y voló hacia mi muñeca. Luego desapareció como si se filtrara en la gema de la pulsera. Fue por eso que dejó una joya. Chirp, irp. Oh, Chirpie, ¿por qué lloras? De los ojos pequeños y negros, gotas de agua que eran más grandes que los propios ojos caían con tristeza. Incluso cuando lo sostuve rápidamente y lo tranquilicé, siguió piando y llorando. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Chirp, chirp. Gorjeó y volvió a batir las alas. Estaba llorando porque no podía volar. No prestó atención a Blue o Cometa volando, pero fue porque vio un pájaro así. Pero las alas de Chirpie eran demasiado pequeñas en comparación con su cuerpo. Era en su mayoría pelusa, y ni siquiera tenía las plumas de las alas adecuadas. Oye, Mayong-woo. Sí. Si tienes tiempo podrías hacer solo un artículo de vuelo para Chirpie. Puede ser algo así como flotar lentamente. Bien, si es solo eso, lo haré rápido. Su respuesta pronta fue realmente confiable y me hizo sentir agradecido. Como vivo sin ti. Ahora debería configurar un taller de artículos correctamente.
Después de calmar a Chirpie, cené con Mayongwoo por primera vez en mucho tiempo. Las guarniciones preparadas con anticipación eran deliciosas, por supuesto, pero las cocinadas directamente estaban al punto de provocar admiración. Automáticamente pensé en Yuhyun y Yerim, pero a Mayongwoo no le gustaba ninguno de ellos, así que lo reprimí. Yerim tomó con cuidado algunas guarniciones, pero sería malo para Mayongwoo si también involucrara a Yuhyun. Ese Yuhyun, deberías tratar a Mayongwoo con más gentileza. Aunque fue malo desde la primera impresión. Lo sentí mientras estaba haciendo Eunye, pero esta cosa llamada el sistema parece que está limitando mucho a las personas. ¿Sentiste eso? Sabes que usar habilidades dentro de la forja es diferente de fuera. Las ventanas de estado tampoco aparecen. Y Yoojin, parece que ya lo sabías. También pasé por situaciones en las que me liberé del sistema. Sobre todo, mucho fue gracias a los recuerdos del dueño del lagarto. Especialmente las ventanas de explicación de habilidades, no puedes creerlas tal como son. Como debería decirlo, si es una habilidad que puede prender fuego, simplemente puede quemar algo. Aunque se puede cocinar, evitar el frío, iluminar la oscuridad, etc. Y hay explicaciones que no son exactas. No solo eso, las cosas llamadas habilidades son mis habilidades en primer lugar. Mayongwoo asintió con la cabeza y habló. Si los usa con ventanas de habilidades funciona, pero como las ventanas no se abren, la sensación es completamente diferente. Por encima de todo, un artículo de clase L es algo que definitivamente no puedo hacer dentro del sistema. Pero después de combinar fuerzas con Ismual y comprender el truco para manejar el maná, fue posible. Debo decir que me liberé de las habilidades decididas. Pensar que ya se había dado cuenta de eso. Ese Mayongwoo realmente era impresionante. También de alguna manera usé las habilidades de Dharma, pero hubiera sido imposible si no tuviera los recuerdos y la piedra mágica de ese tipo. Así que estoy pensando en tratar de capacitar a personas que no tengan habilidades de producción de artículos pero que tengan talento. Entrenarlos. Sí, en lugar de hacer artículos por mí mismo, ¿no sería mejor formar un equipo? Primero, iba a hacerle una oferta a Lee Min-suk, el Ayushi de Jaeon. Solo tiene habilidades de reparación, pero también tiene la habilidad de manipular objetos. Y tiene mucha más experiencia en la vida real que yo. Enseñar la habilidad. En un mundo sin el sistema, ese era el procedimiento estándar. El método de acoger discípulos con talento y enseñarles habilidades especiales, familiarizándolos con él. Podría ser posible si está dentro de tu forja. También buscaré personas con aptitudes afines para ello y te las enviaré. No es seguro, así que si tengo éxito. Y mientras estás fuera, vamos a subir nuestros niveles. ¿Cuántos días han pasado desde que usé la habilidad mi pequeño? Había pasado mucho tiempo. Ante mis palabras, Mayongwoo asintió con la cabeza, diciendo que ahora estaba libre. Mientras íbamos debería llevar Yuhyun. También podrían volverse un poco más amigables. No sabía si había nombrado al elemental.